El viento nocturno de octubre azotaba las ventanas del Hospital General San Rafael con una persistencia que parecía presagiar desgracia. Las hojas secas de los eucaliptos se arremolinaban en el estacionamiento mal iluminado, creando sombras danzantes que jugaban con la paranoia de quienes trabajaban en el turno de noche. Era el tipo de noche que hacía que incluso los más escépticos miraran por encima del hombro. Paloma Herrera ajustó su uniforme blanco mientras caminaba por los pasillos del hospital, sus zapatos de enfermera produciendo un eco hueco en el linóleo gastado. A sus 23 años, había trabajado en el San Rafael durante casi 2 años, tiempo suficiente para conocer cada rincón del deteriorado edificio de 6 pisos que servía a la comunidad de bajos recursos en las afueras de Guadalajara. El hospital, construido en los años 70, mostraba signos evidentes de abandono, pintura descascarada, fluorescentes parpadeantes y un sistema de ventilación que producía ruidos inquietantes durante toda la noche. «Otra noche en el paraíso», murmuró Paloma para sí misma revisando su reloj. Eran las 11:47 p.m. del 15 de octubre de 2009. El turno nocturno siempre era más tranquilo, pero también más inquietante. Los pasillos vacíos y las salas de espera desiertas creaban una atmósfera que ponía nerviosos incluso a los empleados más experimentados. El San Rafael atendía principalmente a pacientes de escasos recursos, muchos de ellos trabajadores migrantes, empleadas domésticas y familias que no podían permitirse la atención médica privada. Durante el día, el hospital bullía de actividad, madres cargando bebés llorando, ancianos esperando pacientemente sus medicamentos y el constante ir y venir de médicos y enfermeras. Pero por la noche, el lugar se transformaba en algo completamente diferente. Paloma había notado cosas extrañas en las últimas semanas. Pacientes que llegaban en ambulancias sin identificación, médicos que no reconocía trabajando en horarios inusuales y áreas del hospital que permanecían cerradas sin explicación aparente. Cuando preguntaba, sus supervisores le decían que no era asunto suyo, que se concentrara en su trabajo, pero Paloma era observadora por naturaleza, una cualidad que su abuela siempre le había dicho que la metería en problemas algún día. Esa noche, su turno incluía el piso 4, donde se encontraba el ala de cirugía. El área estaba particularmente silenciosa, con solo 2 pacientes en recuperación postoperatoria. Mientras revisaba los expedientes, notó algo extraño. Había 3 habitaciones que aparecían ocupadas en el sistema, pero cuando intentó acceder a ellas, las encontró cerradas con llave. Esto no era normal. En sus 2 años trabajando allí, nunca había visto habitaciones de pacientes cerradas de esa manera. La curiosidad de Paloma se intensificó cuando vio al doctor Méndez, un cirujano que normalmente trabajaba solo durante el día, saliendo de una de esas habitaciones cerradas. Llevaba guantes quirúrgicos manchados de sangre y parecía nervioso. Cuando sus miradas se cruzaron, el médico desvió la vista rápidamente y desapareció por el pasillo lateral que llevaba a los ascensores de servicio. «¿Qué haces aquí tan tarde, doctor?», le preguntó Paloma, alcanzándolo cerca de los ascensores. El doctor Méndez se sobresaltó visiblemente. «Ah, Paloma, solo revisando a un paciente especial. Nada de lo que debas preocuparte». «¿Paciente especial? ¿En qué habitación? Pensé que solo teníamos 2 pacientes en el piso». «Escúchame bien», dijo el médico, su voz tomando un tono que Paloma nunca había escuchado antes. «Hay cosas en este hospital que es mejor no saber. Por tu propio bien, mantente alejada del ala este después de medianoche». Antes de que Paloma pudiera responder, el ascensor llegó y el doctor Méndez desapareció detrás de las puertas cerradas. Paloma se quedó parada en el pasillo, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado defectuoso del hospital. Durante las siguientes horas, Paloma no pudo quitarse de la mente la conversación con el doctor Méndez. Había algo en su tono, en la manera como había esquivado sus preguntas, que la inquietaba profundamente. Después de medianoche, mientras hacía sus rondas rutinarias, notó que había más actividad de lo normal en el ala este. Luces encendidas en habitaciones que se suponía estaban vacías, voces en voz baja en los pasillos
y el sonido ocasional de equipo médico siendo movido. A las 2:30 a.m., Paloma tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Esperó hasta que el pasillo estuviera completamente vacío y se dirigió al ala este. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba por el corredor débilmente iluminado. Las habitaciones 401, 403 y 407 tenían las luces encendidas y pudo escuchar voces en voz baja desde el interior. Se acercó a la habitación 403 y a través de la pequeña ventana de la puerta vio algo que la hizo contener la respiración. En la cama había un hombre que no parecía ser un paciente normal. Tenía múltiples tubos conectados a su cuerpo, pero no de la manera convencional. Varios médicos que no reconocía trabajaban alrededor de él, y había equipos médicos que nunca había visto en el hospital. Paloma retrocedió, sintiendo náuseas. Lo que había visto no se parecía a ningún procedimiento médico que conociera. Mientras se alejaba de la habitación, pisó algo que sonó como vidrio roto. El ruido resonó en el pasillo silencioso como un disparo. Las voces en la habitación 403 se detuvieron abruptamente. Paloma escuchó pasos acercándose a la puerta. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia el final del pasillo, donde había una puerta que llevaba a las escaleras de emergencia. Logró llegar antes de que la puerta de la habitación se abriera, pero pudo escuchar a alguien gritando, «¡Alguien estuvo aquí!». Paloma bajó las escaleras lo más silenciosamente posible, su mente corriendo a 1000 por hora. Lo que había visto no podía ser legal. Tenía que contárselo a alguien, pero ¿a quién? ¿A su supervisora? ¿A la administración del hospital? ¿A la policía? No sabía en quién podía confiar. Llegó al primer piso y se dirigió a la sala de enfermeras, donde intentó actuar con normalidad. Revisó algunos expedientes, organizó medicamentos y trató de procesar lo que había visto. Su turno terminaba a las 6:00 a.m. y decidió que hablaría con su supervisora tan pronto como llegara. Pero a las 4:15 a.m., mientras estaba en el baño del personal, escuchó su nombre siendo mencionado en una conversación en el pasillo. Se acercó a la puerta y pudo escuchar claramente. Paloma Herrera vio algo que no debía ver. Esto es un problema. ¿Qué tan grande es el problema? Lo suficientemente grande como para que tengamos que tomar medidas. No podemos permitir que esto se filtre. Paloma sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Sabía que tenía que salir del hospital inmediatamente. Recogió sus cosas lo más discretamente posible y se dirigió hacia la salida principal. Pero cuando llegó al vestíbulo, vio a dos hombres que no reconocía, hablando con el guardia de seguridad. Uno de ellos le mostró una foto, y Paloma pudo ver que era su foto de identificación del hospital. Cambió de dirección y se dirigió hacia la salida de emergencia del segundo piso. Logró salir del hospital sin ser vista, pero sabía que no estaría a salvo por mucho tiempo. Caminó rápidamente hacia la parada de autobuses, mirando constantemente por encima del hombro. Cuando llegó a su pequeño apartamento en el centro de Guadalajara, a las 5:30 a.m., Paloma sabía que su vida había cambiado para siempre. Empacó una maleta con lo esencial y escribió una nota para su hermana menor, explicándole que tenía que irse por un tiempo, pero que la contactaría cuando fuera seguro. No podía darle detalles, pero le advirtió que si alguien preguntaba por ella, dijera que no sabía nada. Antes de salir de su apartamento, Paloma hizo una llamada a su mejor amiga, Carmen, que trabajaba como periodista en el periódico local. «Carmen, soy Paloma. Necesito que me escuches muy cuidadosamente. Voy a enviarte algo por correo. Si algo me pasa, quiero que sepas que había algo muy malo pasando en el Hospital San Rafael. No puedo explicarte más ahora, pero prométeme que si no sabes de mí en una semana, investigarás». «Paloma, me estás asustando. ¿Qué está pasando? No puedo explicarte por teléfono. Solo prométeme que recordarás esta llamada». Paloma colgó antes de que Carmen pudiera responder. Escribió rápidamente una carta detallando todo lo que había visto esa noche. La selló en un sobre y la dejó en el buzón de Carmen mientras se dirigía a la estación de autobuses. A las 6:45 a.m., Paloma abordó un autobús con destino a la Ciudad de México. Llevaba solo una maleta pequeña y los ahorros de toda su vida, 3,200 pesos.
Mientras el autobús se alejaba de Guadalajara, miró por la ventana y vio las torres del Hospital San Rafael desapareciendo en la distancia. No sabía que sería la última vez que vería la ciudad donde había nacido y crecido. El autobús había estado en la carretera durante apenas 30 minutos cuando el celular de Paloma sonó. Era un número que no reconocía. Paloma Herrera. ¿Quién habla? Tienes algo que nos pertenece. Regresa ahora y no te pasará nada. Continúa corriendo, y las cosas se pondrán muy difíciles para ti y tu familia. Paloma colgó inmediatamente y apagó su teléfono. Sabía que habían rastreado su llamada. En la siguiente parada, bajó del autobús y abordó otro que iba en dirección opuesta, hacia Tijuana. Cambio de autobús 3 veces más, durante las siguientes 12 horas, pagando siempre en efectivo y evitando cualquier contacto que pudiera dejar rastro. Mientras tanto, en el Hospital San Rafael, la administración reportó que Paloma Herrera había faltado a su turno sin aviso previo. Su supervisora, la señora Martínez, encontró extraño que una empleada tan responsable desapareciera sin explicación, pero cuando preguntó, le dijeron que Paloma había renunciado abruptamente y se había mudado a otra ciudad por motivos personales. La hermana menor de Paloma, Rosa, de 18 años, llegó a casa esa noche y encontró la nota. Inmediatamente supo que algo estaba terriblemente mal. Paloma nunca se habría ido sin explicarle en persona, sin importar cuán urgente fuera la situación. Rosa llamó a todos los hospitales de la ciudad, a la policía y a todos los amigos que conocía, pero nadie había visto a Paloma. Cuando Rosa fue a reportar la desaparición a la policía, el oficial de turno, el sargento López, tomó su declaración con evidente desinterés. «Señorita, su hermana es una mujer adulta. Probablemente se fue con algún novio. Estas cosas pasan todo el tiempo. Usted no entiende. Paloma nunca haría esto, algo le pasó. Mira, niña, vamos a poner el reporte, pero no esperes milagros. La gente desaparece por sus propias razones. Dame una foto y algunos datos, y si aparece muerta en alguna parte, te avisaremos». La insensibilidad del sargento hizo que Rosa se diera cuenta de que estaría sola en esta búsqueda. Salió de la estación de policía más determinada que nunca a encontrar a su hermana. Carmen, la amiga periodista de Paloma, recibió la carta 2 días después. Cuando leyó lo que Paloma había escrito, sintió escalofríos. Decidió investigar discretamente el Hospital San Rafael. Hizo algunas llamadas a contactos en el sector salud, pero cada vez que mencionaba el hospital, las personas se volvían evasivas o cambiaban de tema abruptamente. Una semana después de la desaparición de Paloma, Carmen recibió una llamada anónima. «Deja de hacer preguntas sobre el hospital si sabes lo que te conviene. Tu amiga se metió donde no debía y mira lo que le pasó». Carmen se dio cuenta de que estaba lidiando con algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. Guardó la carta de Paloma en una caja fuerte y decidió esperar el momento adecuado para actuar. Mientras tanto, Paloma había llegado a Tijuana con menos de 1,000 pesos en su bolsillo. Encontró trabajo en una pequeña clínica privada usando documentos falsos que compró en el mercado negro. Adoptó el nombre de María González y trató de comenzar una nueva vida. Pero cada noche, las imágenes de lo que había visto en el Hospital San Rafael la perseguían en sus sueños. 2 meses después de su desaparición, la búsqueda oficial de Paloma Herrera fue oficialmente suspendida. El caso fue archivado con la clasificación de desaparición voluntaria. Rosa nunca dejó de buscar, pero sin recursos y sin apoyo oficial, sus esfuerzos se volvieron cada vez más desesperados. El Hospital San Rafael continuó operando normalmente, pero aquellos que conocían la verdad sabían que algo había cambiado. Los procedimientos nocturnos se volvieron aún más secretos y la seguridad se intensificó considerablemente. Nuevos guardias fueron contratados y se instalaron cámaras de seguridad en áreas que antes estaban desprotegidas. El doctor Méndez, que había sido el último en hablar con Paloma, solicitó un traslado a otro hospital solo una semana después de la desaparición. Cuando se le preguntó por qué, simplemente dijo que había recibido una oferta mejor en otro lugar. Nunca volvió a trabajar en el San Rafael. Los archivos médicos de las habitaciones 4C1, 403 y 407 desaparecieron del sistema informático del hospital.
Según los registros oficiales, esas habitaciones nunca habían estado ocupadas durante octubre de 2009. Cualquier evidencia de lo que Paloma había visto esa noche fue sistemáticamente eliminada, pero algunas verdades son demasiado poderosas para ser completamente borradas. En algún lugar de los archivos físicos del hospital, en expedientes que nadie pensó en revisar, permanecían rastros de lo que realmente había sucedido esa noche de octubre. Y 14 años después, esos rastros esperarían pacientemente a ser descubiertos por ojos curiosos. La desaparición de Paloma Herrera se convirtió en uno de esos misterios que definen a una comunidad. La gente hablaba de ella en susurros, especulando sobre qué había pasado realmente. Algunos decían que se había escapado con un amante secreto. Otros susurraban que había descubierto algo que no debía y había pagado el precio último. Pero nadie sabía la verdad completa. Y mientras los años pasaban, el Hospital San Rafael continuó operando, guardando sus secretos detrás de paredes de concreto y archivos cerrados con llave. Pero los secretos, como los fantasmas, tienen una manera de regresar cuando menos se espera. El detective Miguel Vázquez había visto muchas cosas en sus 18 años de servicio en la policía de Guadalajara, pero el caso de Paloma Herrera lo había perseguido desde el primer día. No era solo porque la investigación inicial había sido tan descuidada y superficial, sino porque cada vez que intentaba profundizar en el caso, se topaba con muros de silencio que parecían estar construidos específicamente para mantener alejados a los curiosos. Era marzo de 2010, 5 meses después de la desaparición de Paloma, cuando Vázquez decidió tomar el caso por su cuenta. Había sido transferido recientemente al Departamento de Personas Desaparecidas y el expediente de Paloma fue uno de los primeros que cruzó su escritorio. Lo que vio lo dejó perplejo. Una investigación que duró apenas 3 días, con testimonios superficiales y una conclusión apresurada de desaparición voluntaria. «Esto es una broma», murmuró mientras revisaba los documentos. La investigación original había sido conducida por el sargento López, un oficial conocido por su pereza y su tendencia a cerrar casos rápidamente para mantener sus estadísticas altas. López había tomado una declaración breve de Rosa, la hermana de Paloma. Había hablado superficialmente con algunos compañeros de trabajo y había declarado el caso cerrado cuando no aparecieron pistas obvias. Vázquez decidió comenzar desde el principio. Su primera parada fue el apartamento donde Paloma había vivido, que ahora estaba ocupado por Rosa. La joven, ahora de 19 años, había crecido considerablemente durante los meses posteriores a la desaparición de su hermana. Su rostro mostraba la tensión de alguien que había perdido la esperanza, pero se negaba a rendirse. «Detective Vázquez», dijo Rosa, invitándolo a pasar. «¿Hay noticias sobre mi hermana?» «Estoy revisando el caso desde el principio», explicó Vázquez. «Cuénteme todo lo que recuerde sobre los días previos a la desaparición de Paloma». ¿Notó algo diferente en su comportamiento? Rosa se sentó en el sofá donde había encontrado la nota de despedida de su hermana. Sí, definitivamente había algo diferente. En las últimas semanas antes de que desapareciera, Paloma estaba nerviosa, ansiosa. Solía ser muy tranquila, pero había comenzado a saltar ante cualquier ruido y hacía preguntas extrañas. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas sobre el hospital donde trabajaba. Quería saber si yo conocía a algún periodista, si sabía cómo contactar a las autoridades sanitarias. Cuando le preguntaba por qué, solo decía que había visto cosas que no le parecían correctas. Vázquez tomó notas detalladas. Esto era mucho más de lo que había aparecido en la investigación original. ¿Le mencionó específicamente qué tipo de cosas? No con detalle, pero recuerdo que una noche llegó a casa muy alterada. Dijo que había visto a médicos trabajando en horarios extraños, en áreas del hospital que normalmente estaban cerradas. Estaba especialmente preocupada por un doctor. ¿Cómo se llamaba? Doctor Méndez, creo. El nombre del doctor Méndez no había aparecido en ninguna parte del expediente original. Vázquez hizo una nota mental de investigar a este médico. ¿Algo más que recuerde? Sí. La noche antes de que desapareciera, Paloma llegó a casa muy tarde. Normalmente su turno terminaba a las 6:00 am,
Pero esa noche llegó como a las 8:00 am. Estaba muy pálida y apenas habló. Se fue directo a su habitación y escuché que estaba haciendo una llamada telefónica. Después de eso, estuvo despierta toda la noche empacando y escribiendo. Escuchó algo de la llamada telefónica. Solo fragmentos. Mencionó algo sobre documentos, sobre tener que salir de la ciudad. Sonaba muy asustada. Vázquez pasó las siguientes horas revisando meticulosamente el apartamento. En el closet de Paloma, encontró una caja de zapatos llena de recortes de periódicos sobre irregularidades en hospitales públicos, artículos sobre tráfico de órganos y notas escritas a mano sobre procedimientos médicos que no reconocía. Era claro que Paloma había estado investigando algo por su cuenta. Entre los papeles, encontró algo que lo hizo detenerse. Una fotocopia de un artículo de un periódico de Ciudad de México sobre la desaparición de varias enfermeras en diferentes hospitales públicos durante los últimos 5 años. Paloma había subrayado varias secciones y había escrito notas en los márgenes. Patrón similar, mismo método, conexión con experimentación ilegal. Rosa, dijo Vázquez, mostrándole los documentos. ¿Sabía que su hermana estaba investigando estos temas? Rosa examinó los papeles con los ojos muy abiertos. No tenía idea. Paloma nunca mencionó nada sobre otros casos similares. La siguiente parada de Vázquez fue el Hospital San Rafael. El edificio se veía aún más deteriorado bajo la luz del día de marzo. La pintura estaba más descascarada, había ventanas rotas en los pisos superiores y el estacionamiento tenía más baches que pavimento. Sin embargo, el hospital seguía funcionando, atendiendo a los pacientes más pobres de la ciudad. En la recepción, Vázquez mostró su identificación y preguntó por el supervisor de enfermeras. Una mujer mayor con el uniforme arrugado lo dirigió a una oficina en el segundo piso. La señora Martínez, la supervisora de enfermeras, era una mujer de mediana edad que parecía estar perpetuamente cansada. Cuando Vázquez mencionó el nombre de Paloma Herrera, su expresión cambió notablemente. «Ah, sí, Paloma. Una buena enfermera, muy responsable. Fue una sorpresa cuando renunció tan abruptamente». «¿Renunció? El reporte dice que simplemente no se presentó a trabajar». La señora Martínez vaciló. «Bueno, técnicamente no presentó una renuncia formal, pero nos dijeron que había decidido mudarse a otra ciudad por motivos personales». «¿Quién les dijo eso?» «La administración. El doctor Salinas, el director médico, nos informó que Paloma había hablado con él sobre una oportunidad de trabajo en otro lugar». Vázquez sabía que esto no encajaba con lo que Rosa le había contado. «¿Puedo hablar con el doctor Salinas?» «Me temo que no está disponible. Está en una conferencia médica fuera de la ciudad. ¿Cuándo regresa?» «No estoy segura. Estos eventos médicos pueden durar semanas». Vázquez dejó su tarjeta y pidió que el doctor Salinas lo contactara tan pronto como regresara. Mientras se preparaba para irse, preguntó casualmente: «¿Conoce a un doctor Méndez que trabajaba aquí?» La reacción de la señora Martínez fue inmediata y reveladora. Se puso visiblemente nerviosa y comenzó a organizar papeles en su escritorio sin razón aparente. «Doctor Méndez. Sí, trabajaba aquí, pero se transfirió a otro hospital poco después de que Paloma se fuera. ¿Sabe a qué hospital?» «No, no tengo esa información. Tendría que preguntar en Recursos Humanos». Vázquez se dirigió al Departamento de Recursos Humanos, pero le dijeron que los archivos de empleados transferidos eran confidenciales y necesitaría una orden judicial para acceder a ellos. Esto solo aumentó sus sospechas. Mientras salía del hospital, Vázquez notó algo interesante. Había guardias de seguridad en áreas que normalmente no estarían protegidas en un hospital público. Además, había cámaras de seguridad nuevas instaladas en varios puntos estratégicos. Para un hospital que claramente tenía problemas financieros, parecían haber invertido mucho en seguridad recientemente. De regreso en la estación de policía, Vázquez comenzó a investigar el historial del Hospital San Rafael. Lo que encontró fue fascinante y preocupante. El hospital había sido objeto de varias investigaciones por irregularidades financieras en los últimos años, pero todas habían sido archivadas sin resolución. Había reportes de equipos médicos desaparecidos,
medicamentos que no podían ser contabilizados y presupuestos que no cuadraban. Más interesante aún, había un patrón de empleados que habían renunciado abruptamente o habían sido despedidos bajo circunstancias misteriosas. En los últimos 3 años, 6 enfermeras y 2 médicos habían dejado el hospital de manera repentina. Cuando Vázquez trató de contactar a algunos de ellos, descubrió que varios habían desaparecido completamente, sin dejar rastro. Una de las enfermeras que había logrado contactar, una mujer llamada Isabel Torres, accedió a reunirse con él en un café lejos del hospital. Isabel había trabajado en el San Rafael durante 5 años, antes de renunciar abruptamente 6 meses antes de la desaparición de Paloma. «Detective, lo que voy a decirle puede sonar increíble, pero juro que es verdad», comenzó Isabel, mirando nerviosamente a su alrededor. Había cosas muy extrañas pasando en ese hospital, especialmente durante los turnos nocturnos. ¿Qué tipo de cosas? Procedimientos médicos que no estaban autorizados, pacientes que llegaban en ambulancias sin identificación, áreas del hospital que estaban cerradas al personal normal y médicos que nunca había visto antes, trabajando en horarios extraños. Vázquez se inclinó hacia adelante. ¿Puede ser más específica? Había un área en el 4º piso, el ala este, donde nos dijeron que nunca entráramos. Decían que estaba en renovación, pero yo vi luces encendidas allí durante la noche. Y una vez vi a varios hombres llevando algo que parecía equipo médico muy avanzado, mucho más moderno que cualquier cosa que tuviéramos en el hospital. ¿Sabe por qué renunció? Isabel bajó la voz. Porque vi algo que no debía ver. Una noche estaba haciendo mi ronda cuando escuché ruidos viniendo del ala este. Fui a investigar y vi a médicos realizando algún tipo de procedimiento en un paciente que no estaba en nuestros registros. Cuando me vieron, me dijeron que si hablaba sobre lo que había visto, tendría graves consecuencias. ¿Reportó esto a las autoridades? Lo intenté. Fui a la administración del hospital, pero me dijeron que estaba imaginando cosas. Después fui a la Secretaría de Salud, pero mi reporte desapareció misteriosamente. Finalmente, recibí una llamada anónima diciéndome que sería mejor para mi salud y la de mi familia si renunciaba y me mudaba a otra ciudad. ¿Y eso fue lo que hizo? Renuncié inmediatamente, pero no me mudé. Solo cambié de trabajo y mantuve un perfil bajo. Pero, detective, cuando escuché que Paloma Herrera había desaparecido, no me sorprendió. Ella era el tipo de persona que no se quedaría callada si viera algo malo. Vázquez pasó las siguientes semanas investigando cada pista que Isabel le había dado. Descubrió que había una red de ambulancias privadas que hacían entregas nocturnas al hospital, pero los registros de estas entregas habían sido eliminados del sistema. También encontró facturas de equipos médicos especializados que habían sido comprados por el hospital, pero ninguno de estos equipos podía ser encontrado en las instalaciones. La investigación se volvió más complicada cuando Vázquez intentó obtener los registros financieros del hospital. Cada vez que solicitaba documentos, se le decía que habían sido enviados a otro departamento, que estaban siendo auditados o que se habían perdido en un incendio menor que había ocurrido en la oficina administrativa. Un día, mientras revisaba registros públicos, Vázquez hizo un descubrimiento sorprendente. El Hospital San Rafael había recibido varias donaciones grandes de una fundación privada llamada Fundación Médica Avanzada. Cuando investigó esta fundación, encontró que era prácticamente imposible rastrear su origen o sus verdaderos propietarios. La dirección registrada era una oficina postal en un centro comercial y los nombres de los directores eran claramente falsos. Las donaciones habían comenzado 3 años antes, coincidiendo exactamente con el periodo en que habían comenzado las actividades nocturnas sospechosas en el hospital. Cada donación era por cantidades considerables. 5 millones de pesos cada 6 meses, siempre transferidos electrónicamente desde cuentas bancarias en el extranjero. Vázquez solicitó ayuda de la Unidad de Crímenes Financieros para rastrear estas transferencias, pero se topó con otra pared burocrática. Le dijeron que investigar transacciones bancarias internacionales requería aprobación federal y que su caso
No tenía suficiente evidencia para justificar ese nivel de investigación. Frustrado pero no derrotado, Vázquez decidió adoptar un enfoque diferente. Comenzó a vigilar discretamente el hospital durante las horas nocturnas. Se estacionaba en una gasolinera cercana que tenía vista directa al estacionamiento del hospital y observaba los patrones de tráfico. Durante la primera semana de vigilancia, notó que entre las 2:00 am y las 4:00 am, regularmente llegaban vehículos que no parecían ambulancias normales. Eran vans blancas sin identificación y siempre entraban por la puerta de servicio lateral del hospital. Los conductores usaban uniformes que no reconocía y descargaban equipos médicos en cajas que luego llevaban directamente al edificio. Una noche, Vázquez decidió acercarse más. Estacionó su auto personal a varias cuadras del hospital y caminó hasta una posición donde podía observar mejor la entrada de servicio. Lo que vio lo dejó helado. Uno de los hombres que descargaba las cajas tenía una pistola claramente visible en su cinturón. Esto definitivamente no era personal médico normal. Mientras observaba, reconoció a una de las personas supervisando la descarga. Era el doctor Salinas, el director médico que supuestamente había estado en una conferencia durante las últimas semanas. Evidentemente, había estado mintiendo sobre su paradero. Vázquez tomó fotografías discretas con una cámara de largo alcance que había pedido prestada del Departamento de Narcóticos. Las imágenes mostraban claramente al doctor Salinas dirigiendo la operación nocturna, así como las cajas de equipos médicos siendo trasladadas al interior del hospital. Al día siguiente, Vázquez presentó las fotografías a su supervisor, el capitán Morales, esperando obtener apoyo para expandir la investigación. Pero la reacción del capitán fue completamente inesperada. «Vázquez, ¿qué diablos crees que estás haciendo? Te dije que el caso Herrera estaba cerrado. Capitán, hay evidencia clara de actividades ilegales en el hospital. Estas fotografías no muestran nada ilegal. Los hospitales reciben suministros médicos durante la noche todo el tiempo. Estás viendo problemas donde no los hay. Pero ¿qué hay de los guardias armados? ¿Y el doctor Salinas mintiendo sobre su paradero?» El capitán Morales cerró el expediente bruscamente. «Vázquez, voy a ser muy claro contigo. El caso Paloma Herrera está oficialmente cerrado. No vas a usar recursos del departamento para continuar esta investigación y no vas a vigilar el hospital, ¿entendido?» Vázquez sabía que algo estaba muy mal. Su supervisor nunca había reaccionado de esta manera ante evidencia potencial de actividad criminal. «Capitán, ¿puedo preguntar por qué?» «Porque recibí una llamada de arriba. Hay personas muy importantes que quieren que este caso permanezca cerrado. Y si sabes lo que te conviene, lo dejarás así». Esa noche, Vázquez se fue a casa sintiéndose derrotado pero no conquistado. Sabía que había descubierto algo grande, pero también sabía que había fuerzas poderosas trabajando para mantenerlo en secreto. Decidió que continuaría la investigación por su cuenta, usando su tiempo libre y sus propios recursos. Durante las siguientes semanas, Vázquez desarrolló una red de contactos informales que lo ayudaron a continuar la investigación. Un amigo que trabajaba en el departamento de tránsito le ayudó a rastrear las placas de los vehículos que visitaban el hospital por la noche. Descubrió que varios de ellos estaban registrados bajo nombres falsos o compañías que no existían. Otro contacto en el departamento de salud le proporcionó información sobre las licencias médicas del personal del hospital. Descubrió que varios de los médicos que había visto en las fotografías nocturnas no tenían licencias válidas para practicar medicina en México. Algunos ni siquiera aparecían en los registros médicos nacionales. La investigación tomó un giro dramático cuando Vázquez recibió una llamada anónima a las 13:00 am un martes de abril. «Detective Vázquez, si realmente quiere saber qué le pasó a Paloma Herrera, reúnase conmigo mañana a las 8:00 p.m. en el Parque Agua Azul. Vaya solo y no le diga a nadie sobre esta llamada. ¿Quién habla? Alguien que trabajó con Paloma y que sabe lo que realmente pasó esa noche». La llamada terminó antes de que Vázquez pudiera hacer más preguntas. Sabía que podría ser una trampa, pero también sabía que podría ser su única oportunidad de obtener respuestas reales. Al día siguiente,
Vázquez llegó al parque 30 minutos antes de la hora acordada. Se posicionó donde podía observar toda el área y esperó. Exactamente a las 8:00 p.m., vio a una mujer joven acercándose nerviosamente a la fuente central del parque. La reconoció inmediatamente. Era Carmen, la amiga periodista de Paloma. «Detective Vázquez», dijo Carmen cuando se acercó. «Gracias por venir. Necesito contarle algo muy importante sobre Paloma». «¿Usted fue quien llamó anoche?» «Sí. He estado siguiendo su investigación discretamente. Sé que ha estado haciendo preguntas sobre el hospital y creo que es hora de que sepa la verdad». Carmen le entregó una carta sellada. «Paloma me envió esto antes de desaparecer. En ella describe exactamente lo que vio en el hospital esa noche. Yo no sabía qué hacer con esta información. Tenía miedo de que si la publicaba, me pasaría lo mismo que a ella». Vázquez abrió la carta y leyó el contenido bajo la luz de una lámpara del parque. Lo que leyó confirmó sus peores sospechas y más. Paloma había descrito en detalle los procedimientos médicos y legales que había presenciado, incluyendo lo que parecían ser experimentos en seres humanos vivos. «¿Por qué me está dando esto ahora?», preguntó Vázquez. «Porque han pasado meses y es obvio que las autoridades no van a investigar esto adecuadamente. Pero usted ha estado haciendo preguntas, ha estado vigilando el hospital. Creo que realmente quiere encontrar la verdad». «¿Sabe qué le pasó a Paloma después de que desapareció?», Carmen bajó la voz. «Tengo una teoría, pero no tengo pruebas. Creo que la mataron esa misma noche. Creo que nunca salió de Guadalajara». «¿Qué la hace pensar eso?». «Porque 2 días después de que desapareció, recibí una llamada de alguien que decía ser Paloma. Pero no era ella. Yo conocía su voz perfectamente, y esta persona estaba tratando de sonar como ella. Me dijo que estaba bien, que se había mudado a otra ciudad y que no me preocupara. Pero había algo en el tono, en la manera como hablaba. No era Paloma». Vázquez sintió un escalofrío. «¿Reportó esto a la policía?». «Lo intenté, pero me dijeron que estaba imaginando cosas, que el estrés me hacía escuchar cosas que no eran reales». «¿Hay algo más que pueda decirme?». Carmen vaciló antes de responder. «Hay algo más. Después de que Paloma desapareció, comencé a investigar discretamente otros hospitales en la región. Descubrí que no es el único lugar donde han ocurrido desapariciones sospechosas. Hay un patrón que se extiende por todo el estado de Jalisco». «¿Qué tipo de patrón?». «Enfermeras y médicos jóvenes que desaparecen después de reportar actividades sospechosas en sus lugares de trabajo. En los últimos 5 años he documentado al menos 15 casos similares en diferentes hospitales públicos». Carmen le entregó otro sobre. «Aquí están todos los casos que he investigado. Nombres, fechas, circunstancias, todos siguen el mismo patrón. Empleados médicos comprometidos que ven algo que no deben ver y luego desaparecen». Vázquez tomó el sobre, sintiéndose abrumado por la magnitud de lo que Carmen había descubierto. «¿Por qué no ha publicado esto?». «Porque cada vez que me acerco a publicar algo, suceden cosas extrañas. Mi computadora fue hackeada. Mi apartamento fue registrado y recibí amenazas directas. Hay fuerzas muy poderosas trabajando para mantener esto en secreto. ¿Tiene idea de quiénes son estas fuerzas? Tengo sospechas, pero no pruebas concretas. Creo que hay una red que involucra a funcionarios de salud de alto nivel, políticos locales y posiblemente organizaciones criminales internacionales. El tráfico de órganos es un negocio multimillonario, y México es un punto de tránsito perfecto debido a la corrupción y la falta de supervisión adecuada». Mientras hablaban, Vázquez notó que había un auto estacionado al otro lado del parque que no había estado allí cuando llegó. Sus instintos policiales le dijeron que algo no estaba bien. «Carmen, creo que deberíamos irnos. Ahora». «¿Por qué?». «Porque creo que nos están vigilando». Efectivamente, cuando se levantaron para irse, el auto se encendió y comenzó a moverse lentamente en su dirección. Vázquez y Carmen se separaron, cada uno yendo en direcciones opuestas. Vázquez logró llegar a su auto y salir del parque, pero cuando miró por el espejo retrovisor, vio que el auto extraño estaba siguiendo a Carmen. Esa noche, Vázquez no pudo dormir. Sabía que había puesto en peligro a Carmen al reunirse con ella. Al día siguiente, intentó contactarla, pero su teléfono estaba desconectado.
Fue a su apartamento, pero la casera le dijo que Carmen había salido de viaje repentinamente y no sabía cuándo regresaría. Vázquez sabía que Carmen había desaparecido, probablemente con el mismo destino que Paloma. Ahora tenía en sus manos evidencia concreta de una conspiración masiva, pero también sabía que su propia vida estaba en peligro. Durante las siguientes semanas, Vázquez fue extremadamente cuidadoso. Variaba sus rutas diarias, no seguía patrones predecibles y siempre estaba alerta a cualquier signo de vigilancia. Guardó copias de toda la evidencia que había reunido en diferentes ubicaciones, incluyendo una caja de seguridad bancaria que había alquilado bajo un nombre falso. Un día, mientras revisaba los documentos que Carmen le había dado, Vázquez hizo una conexión que lo dejó sin aliento. Uno de los casos que Carmen había documentado involucraba a un médico que había desaparecido de un hospital en Puerto Vallarta. El médico se llamaba Dr. Alejandro Méndez, el mismo médico que había trabajado en el Hospital San Rafael y que había sido el último en hablar con Paloma. Vázquez condujo inmediatamente a Puerto Vallarta para investigar este caso. Lo que encontró fue una historia casi idéntica a la de Paloma. Un médico comprometido que había visto actividades sospechosas, que había comenzado a hacer preguntas y que luego había desaparecido sin dejar rastro. Pero había una diferencia crucial. El doctor Méndez había logrado enviar una carta a un colega antes de desaparecer, describiendo en detalle una operación de tráfico de órganos que involucraba a varios hospitales públicos en la región. La carta había sido entregada a las autoridades, pero había desaparecido misteriosamente de los archivos policiales. Sin embargo, el colega había hecho una copia de la carta antes de entregarla a la policía y accedió a mostrársela a Vázquez. El contenido era devastador, una descripción detallada de cómo los hospitales públicos estaban siendo utilizados para cosechar órganos de pacientes pobres y vulnerables, con la complicidad de médicos corruptos y administradores hospitalarios. La carta del doctor Méndez también mencionaba nombres específicos de personas involucradas en la operación, incluyendo funcionarios de salud estatales y federales. Era exactamente el tipo de evidencia que Vázquez necesitaba para construir un caso sólido, pero también era el tipo de evidencia que había hecho que el doctor Méndez desapareciera. Mientras conducía de regreso a Guadalajara, Vázquez se dio cuenta de que estaba siendo seguido. Había notado el mismo auto negro en su espejo retrovisor durante los últimos 30 kilómetros. Cuando cambió de carril, el auto hizo lo mismo. Cuando redujo la velocidad, el auto también lo hizo. Vázquez sabía que tenía que actuar rápidamente. En lugar de dirigirse a casa o a la estación de policía, condujo directamente a una estación de televisión local donde tenía un contacto de confianza. Si iba a ser silenciado, al menos se aseguraría de que la evidencia que había reunido no muriera con él. Pero cuando llegó a la estación de televisión, descubrió que su contacto había sido transferido repentinamente a otra ciudad. El nuevo productor le dijo que no podían ayudarlo sin verificar la información con las autoridades pertinentes, lo que efectivamente significaba que no podían ayudarlo en absoluto. Vázquez se dio cuenta de que había subestimado el alcance de la conspiración. No era solo el hospital, o incluso el sistema de salud local. Era algo mucho más grande, con tentáculos que se extendían por todo el sistema judicial, los medios de comunicación y posiblemente el gobierno estatal. Esa noche, Vázquez tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Escribió un informe detallado de todo lo que había descubierto, incluyendo copias de toda la evidencia que había reunido. Guardó copias del informe en varios lugares seguros y envió una copia por correo certificado a un periodista de investigación en Ciudad de México que tenía reputación de ser incorruptible. Al día siguiente, Vázquez fue llamado a la oficina del capitán Morales. Sabía que esta podría ser la última conversación que tendría como policía. Vázquez, me han llegado reportes de que has estado investigando el caso Herrera a pesar de mis órdenes directas. Capitán, he descubierto evidencia de una conspiración criminal masiva que involucra... No me importa lo que creas que has descubierto. Estás oficialmente suspendido sin goce de sueldo, pendiente de una investigación interna. Entrega tu placa y tu arma. Vázquez sabía que no tenía opción.
Entregó su placa y su arma, pero mantuvo su dignidad. «Capitán, algún día la verdad saldrá a la luz, y cuando eso pase, espero que pueda dormir por las noches». Mientras salía de la estación de policía por última vez, Vázquez sabía que había hecho lo correcto. Había sacrificado su carrera y posiblemente su vida, pero había documentado la verdad, y algún día esa verdad encontraría la manera de salir a la luz. 2 días después, Miguel Vázquez desapareció mientras hacía compras en un mercado local. Su auto fue encontrado abandonado en un estacionamiento, con las llaves todavía en el encendido. Nunca más se supo de él. Pero la evidencia que había reunido permaneció oculta en lugares seguros, esperando el momento adecuado para ser descubierta. Y el informe que había enviado a Ciudad de México llegó a su destino, donde sería guardado por un periodista que sabía que algún día tendría la oportunidad de usar esa información para revelar la verdad. Los secretos del Hospital San Rafael habían cobrado otra víctima, pero también habían creado a un enemigo que no desaparecería tan fácilmente. La verdad, como un río subterráneo, continuaría fluyendo hasta encontrar una salida. 14 años habían pasado desde que Paloma Herrera desapareció en las sombras del Hospital General San Rafael. 14 años durante los cuales la vida había continuado su curso implacable, llevándose consigo memorias, esperanzas y la intensidad del dolor que solo el tiempo puede amortiguar, pero nunca eliminar completamente. Era febrero de 2023 y Guadalajara había cambiado considerablemente. La ciudad se había expandido, modernizado y había abrazado la era digital con fervor. Nuevos hospitales privados brillaban como joyas en los distritos prósperos, mientras que las viejas instalaciones públicas como el Hospital San Rafael habían sido gradualmente abandonadas por la burocracia que prefería construir nuevas estructuras en lugar de renovar las existentes. Rosa Herrera, ahora una mujer de 32 años, había construido una vida que externamente parecía exitosa. Trabajaba como trabajadora social en una organización no gubernamental que ayudaba a familias de personas desaparecidas, una carrera que había elegido no por casualidad, sino por la herida que nunca había sanado completamente. Su apartamento en una zona de clase media de la ciudad estaba decorado con fotografías de su hermana Paloma, como si el tiempo se hubiera detenido en octubre de 2009. Cada año, en el aniversario de la desaparición de Paloma, Rosa visitaba el Hospital San Rafael. Era un ritual que había comenzado como una búsqueda desesperada de respuestas y que había evolucionado hacia una forma de mantenerse conectada con la hermana que había perdido. Pero este año, su visita anual revelaría algo que cambiaría todo. El hospital había cerrado oficialmente sus puertas en 2021, después de años de deterioro progresivo y escándalos administrativos. El edificio de 6 pisos ahora se alzaba como un monumento a la negligencia burocrática, con ventanas rotas, graffiti en las paredes exteriores y una vegetación salvaje que había comenzado a reclamar partes del estacionamiento. Sin embargo, debido a complicaciones legales relacionadas con la propiedad del terreno y disputas entre diferentes niveles de gobierno, el edificio no había sido demolido. En su lugar, permanecía en un limbo legal, oficialmente abandonado pero ocasionalmente utilizado por personas sin hogar, vendedores de drogas y adolescentes en busca de emociones fuertes. Las autoridades habían decidido contratar servicios de seguridad privada para mantener el edificio vacío, mientras se resolvían las cuestiones legales. Era un trabajo que la mayoría de las empresas de seguridad evitaban debido a la reputación siniestra del lugar y los numerosos reportes de actividades paranormales. Los guardias raramente duraban más de unas pocas semanas antes de renunciar, citando experiencias perturbadoras que preferían no detallar. Carlos Mendoza había aceptado el trabajo de vigilante nocturno en el Hospital San Rafael, principalmente por desesperación económica. A los 45 años, había perdido su trabajo en una fábrica de textiles debido a los recortes, y después de meses de búsqueda infructuosa, el trabajo de vigilante nocturno era su única opción para mantener a su familia. Carlos había escuchado las historias sobre el hospital abandonado. Los lugareños hablaban de luces extrañas
que se veían en las ventanas por la noche, de sonidos inexplicables que provenían del interior del edificio y de una sensación general de malestar que parecía emanar del lugar. Pero Carlos era un hombre pragmático que no creía en fantasmas ni en supersticiones. Necesitaba el trabajo y estaba dispuesto a enfrentar cualquier cosa que pudiera encontrar en el edificio vacío. Su primera noche de trabajo fue el 15 de octubre de 2023, exactamente 14 años después de la desaparición de Paloma Herrera. Carlos no sabía nada sobre la historia del hospital más allá de que había sido cerrado debido a problemas financieros. La empresa de seguridad le había dado instrucciones simples: hacer rondas cada 2 horas, reportar cualquier actividad sospechosa y mantener alejados a los intrusos. El edificio por la noche era verdaderamente inquietante. Los pasillos vacíos amplificaban cada sonido que Carlos hacía, desde sus pasos hasta el crujido de su radio. Las habitaciones abandonadas estaban llenas de equipo médico obsoleto, camas de hospital oxidadas y montones de documentos médicos que habían sido dejados atrás cuando el hospital cerró. Durante sus primeras semanas, Carlos desarrolló una rutina. Comenzaba su turno a las 10:00 p.m., revisando el perímetro exterior del edificio, luego entraba y hacía una ronda completa de los 6 pisos. Después se instalaba en la antigua oficina de seguridad en el primer piso, donde podía monitorear las pocas cámaras de seguridad que aún funcionaban. Fue durante su tercera semana cuando Carlos comenzó a notar algo extraño. Durante sus rondas nocturnas, había observado que ciertas áreas del hospital parecían haber sido utilizadas más recientemente que otras. Mientras que la mayoría del edificio estaba cubierto de polvo y telarañas, había secciones que parecían sorprendentemente limpias, como si alguien hubiera estado manteniéndolas. La sección más intrigante era el ala este del cuarto piso. Mientras que el resto del cuarto piso estaba en el mismo estado de abandono que el resto del hospital, las habitaciones 401, 403 y 407 parecían diferentes. No tenían el mismo nivel de deterioro, y Carlos notó que las cerraduras de estas habitaciones habían sido cambiadas recientemente. Una noche, mientras hacía su ronda de las 12:00 a.m., Carlos decidió investigar más de cerca. Utilizó su linterna para examinar las habitaciones del ala este más meticulosamente. Fue entonces cuando notó algo que lo hizo detenerse. Había marcas en el suelo que sugerían que equipo pesado había sido movido recientemente a través de estos pasillos. Las marcas llevaban desde las habitaciones cerradas hasta un área que Carlos no había explorado completamente: el sótano del hospital. Había asumido que el sótano estaría cerrado o sería inaccesible, pero las marcas en el suelo sugerían que había sido utilizado recientemente. Carlos encontró la entrada al sótano detrás de una puerta marcada como Servicios Generales en el primer piso. La puerta estaba cerrada con llave, pero Carlos tenía un juego maestro de llaves que la empresa de seguridad le había proporcionado. Cuando abrió la puerta, encontró unas escaleras que descendían hacia la oscuridad. El sótano era más grande de lo que había imaginado. Se extendía por debajo de todo el hospital, con múltiples habitaciones y pasillos que parecían haber sido utilizados para almacenamiento y servicios generales. Pero lo que más llamó la atención de Carlos fue que, a diferencia del resto del hospital, el sótano no parecía estar completamente abandonado. Había señales de actividad reciente por todas partes: cables eléctricos que habían sido instalados recientemente, sistemas de ventilación que parecían estar en funcionamiento y áreas que habían sido limpiadas y organizadas. Era como si alguien hubiera estado utilizando el sótano como base de operaciones mucho tiempo después de que el hospital hubiera cerrado oficialmente. En una de las habitaciones del sótano, Carlos encontró algo que lo hizo cuestionar todo lo que sabía sobre el hospital abandonado. Era una habitación que había sido convertida en una especie de oficina, con escritorios, archivadores y equipo de computación. Pero lo más sorprendente era que el equipo parecía estar en uso activo, con computadoras que aún estaban encendidas y documentos que habían sido fechados apenas unas semanas antes. Carlos examinó algunos de los documentos en los escritorios. Estaban escritos en una mezcla de español e inglés
y parecían ser registros médicos de algún tipo, pero no eran registros médicos normales. Contenían información sobre procedimientos que Carlos no reconocía, referencias a sujetos experimentales y listas de nombres que no parecían ser nombres de pacientes normales. Una de las computadoras estaba encendida y no tenía protección de contraseña. Carlos, impulsado por la curiosidad, comenzó a explorar los archivos. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Cientos de archivos de video que mostraban procedimientos médicos que claramente no eran legales. Los videos estaban fechados desde 2008 hasta tan recientemente como 2023, lo que significaba que las actividades que mostraban habían continuado mucho después de que el hospital hubiera cerrado oficialmente. Carlos sabía que había descubierto algo importante y peligroso. Rápidamente copió algunos de los archivos en una memoria USB que llevaba consigo y tomó fotografías de los documentos más relevantes con su teléfono. Pero mientras hacía esto, escuchó algo que le heló la sangre: el sonido de vehículos llegando al estacionamiento del hospital. Se dirigió rápidamente a una ventana del sótano que daba al estacionamiento y vio 3 vans blancas estacionándose cerca de la entrada de servicio. Varios hombres vestidos con batas médicas comenzaron a descargar equipos y cajas. Carlos se dio cuenta de que había tropezado con una operación activa que seguía utilizando el hospital abandonado como base. Sabía que tenía que salir del sótano inmediatamente. Apagó la computadora que había estado usando, guardó la memoria USB en su bolsillo y se dirigió hacia las escaleras. Pero mientras subía, pudo escuchar voces acercándose desde el primer piso. Los hombres que había visto en el estacionamiento ya estaban dentro del edificio. Carlos se dio cuenta de que no podría llegar a la salida principal sin ser visto. Recordó que durante sus rondas había visto varias salidas de emergencia, incluyendo una en el segundo piso que llevaba a una escalera de incendios externa. Tendría que encontrar una manera de llegar al segundo piso sin ser detectado. Utilizando su conocimiento del diseño del hospital, Carlos logró moverse sigilosamente a través de los pasillos del primer piso, evitando las áreas donde podía escuchar voces. Llegó a las escaleras principales y subió lentamente al segundo piso, deteniéndose en cada rellano para escuchar si había alguien cerca. Una vez en el segundo piso, Carlos se dirigió rápidamente hacia la salida de emergencia, pero cuando llegó a la puerta, descubrió que tenía una alarma que sonaría si la abría. Sabía que no tenía otra opción. Abrió la puerta, activando la alarma, y corrió hacia la escalera de incendios. La alarma resonó por todo el hospital, alertando a los hombres que estaban en el interior. Carlos bajó las escaleras de incendios tan rápido como pudo, saltando los últimos escalones y corriendo hacia su auto que había estacionado en una calle lateral. Mientras conducía lejos del hospital, Carlos podía ver las luces encendiéndose en varias ventanas del edificio. Sabía que los hombres que había visto estaban buscándolo y que había escapado por muy poco. Pero también sabía que había obtenido evidencia de algo extraordinario, algo que podría finalmente responder preguntas que habían estado sin respuesta durante años. De regreso en su casa, Carlos no pudo dormir. Revisó una y otra vez los archivos que había copiado y las fotografías que había tomado. Lo que había encontrado era evidencia de una operación médica ilegal masiva que había estado operando en el Hospital San Rafael durante al menos 15 años, continuando incluso después de que el hospital hubiera cerrado oficialmente. Los archivos contenían registros de cientos de procedimientos realizados en sujetos experimentales, referencias a la venta de órganos en el mercado negro y correspondencia con compradores internacionales. Pero lo más perturbador era una lista de nombres de personas que habían desaparecido durante la operación. Entre esos nombres, Carlos encontró uno que le resultó familiar: Paloma Herrera. El expediente de Paloma contenía detalles escalofriantes sobre su desaparición. Según los documentos, había sido identificada como una amenaza operacional después de que había sido vista en el ala este durante procedimientos nocturnas. El expediente indicaba que había sido neutralizada la misma noche de su desaparición y que su material biológico había sido procesado y distribuido
a clientes internacionales. Carlos se dio cuenta de que había encontrado no solo evidencia de una operación criminal masiva, sino también la respuesta a uno de los misterios más duraderos de Guadalajara. Sabía que tenía que hacer algo con esta información, pero también sabía que su vida estaba en peligro. Al día siguiente, Carlos no se presentó a trabajar. Llamó a su supervisor y le dijo que había tenido una emergencia familiar y que necesitaba unos días libres. En realidad, Carlos estaba tratando de decidir qué hacer con la información que había descubierto. Sabía que ir a la policía podría ser inútil o incluso peligroso, especialmente si la operación tenía conexiones con funcionarios corruptos. Después de mucha reflexión, Carlos decidió contactar a organizaciones que trabajaban con familias de personas desaparecidas. Había visto comerciales de televisión sobre grupos que ayudaban a familias a encontrar a sus seres queridos, y pensó que podrían saber qué hacer con la información que había encontrado. Fue así como, 3 días después de su descubrimiento en el hospital, Carlos se encontró sentado en la oficina de Rosa Herrera en la organización no gubernamental Esperanza para los Desaparecidos. Carlos había elegido esta organización específicamente porque había visto el nombre de Paloma Herrera en los documentos del hospital y había descubierto que Rosa Herrera trabajaba allí. Rosa había escuchado muchas historias a lo largo de los años sobre personas que afirmaban tener información sobre su hermana desaparecida. La mayoría resultaban ser pistas falsas, estafadores buscando dinero o personas bien intencionadas que habían confundido a Paloma con otra persona. Pero había algo diferente en la manera como Carlos se presentó. Estaba claramente nervioso y asustado, pero también tenía una urgencia que sugería que su información era real. «Señora Herrera», comenzó Carlos, «encontré algo que creo que está relacionado con la desaparición de su hermana. Pero antes de que se lo muestre, necesito que entienda que esto es muy peligroso. Las personas involucradas en esto han matado antes y no dudarán en matar de nuevo». Rosa sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué encontró? Carlos sacó una tableta electrónica que había comprado específicamente para mostrar la evidencia que había encontrado. Había transferido algunos de los archivos menos gráficos a la tableta, manteniendo los más perturbadores en la memoria USB original que había escondido en su casa. «Trabajo como vigilante nocturno en el Hospital San Rafael», explicó Carlos. «Hace unos días descubrí que el hospital no está realmente abandonado. Hay una operación activa funcionando en el sótano y encontré archivos que muestran que han estado realizando procedimientos médicos ilegales durante años». Rosa examinó los documentos en la tableta. Reconoció inmediatamente las referencias al Hospital San Rafael y las fechas que correspondían con la época de la desaparición de Paloma. Pero lo que más la impactó fue ver el nombre de su hermana en uno de los archivos. «Dios mío», murmuró Rosa, «este es el expediente de Paloma». «Sí», confirmó Carlos, «y hay muchos otros, cientos de personas que han desaparecido a lo largo de los años, todas conectadas con esta operación». Rosa leyó el expediente de su hermana con lágrimas en los ojos. Después de 14 años de incertidumbre, finalmente tenía respuestas sobre lo que había pasado. Pero las respuestas eran más horribles de lo que nunca había imaginado. «¿Hay más archivos como estos?», preguntó Rosa. «Muchos más, pero necesito ayuda para decidir qué hacer con ellos. No puedo ir a la policía por mi cuenta. Necesito que alguien con experiencia en estos casos me ayude». Rosa sabía que Carlos tenía razón. Había visto demasiados casos donde las familias habían llevado evidencia a la policía solo para que desapareciera misteriosamente o fuera ignorada. Pero también sabía que tenía contactos en organizaciones nacionales e internacionales que podrían ayudar. «Carlos, lo que usted ha encontrado es increíblemente importante, pero también tiene razón sobre el peligro. Necesitamos manejar esto muy cuidadosamente». Durante las siguientes horas, Rosa y Carlos desarrollaron un plan. Primero, harían copias de toda la evidencia y las guardarían en múltiples ubicaciones seguras. Luego, contactarían a organizaciones de derechos humanos internacionales que tuvieran experiencia en casos de tráfico de órganos y desapariciones forzadas. Rosa también decidió contactar a Carmen, la amiga periodista de Paloma, quien había desaparecido años atrás,
pero que había reaparecido en 2018, después de vivir en el exilio durante varios años. Carmen ahora trabajaba para una organización internacional de periodistas de investigación y tenía los recursos y la experiencia necesarios para manejar un caso de esta magnitud. Mientras tanto, Carlos continuó trabajando como vigilante nocturno en el hospital, pero ahora con una misión diferente. Utilizó su acceso al edificio para documentar sistemáticamente la operación ilegal. Instaló cámaras ocultas en ubicaciones estratégicas, copió más archivos y registró las actividades nocturnas que tenían lugar en el hospital. Lo que Carlos documentó durante las siguientes semanas fue una operación masiva que involucraba no solo el tráfico de órganos, sino también experimentación médica ilegal, tráfico de personas y lavado de dinero. Los archivos que encontró mostraban conexiones con organizaciones criminales internacionales, funcionarios gubernamentales corruptos y una red de hospitales en toda América Latina que participaban en actividades similares. Una de las revelaciones más impactantes fue que la operación había continuado funcionando, incluso después de que el hospital hubiera cerrado oficialmente. Los perpetradores habían utilizado el estado de abandono del edificio como la cobertura perfecta para sus actividades, sabiendo que las autoridades no harían inspecciones regulares de un hospital que oficialmente ya no existía. Los archivos también revelaron que Paloma Herrera no había sido la única empleada del hospital que había sido neutralizada por descubrir la operación. Carlos encontró expedientes de al menos 12 empleados del hospital que habían desaparecido en circunstancias similares a lo largo de los años, incluyendo al detective Miguel Vázquez, quien había estado investigando el caso de Paloma. 3 semanas después de su primer encuentro con Rosa, Carlos hizo un descubrimiento que cambiaría todo. Mientras exploraba una sección del sótano que no había visitado anteriormente, encontró una habitación que parecía ser un archivo médico completo. Las paredes estaban cubiertas de archivadores del piso al techo y había miles de expedientes médicos almacenados allí. Carlos se dio cuenta de que había encontrado los archivos médicos originales del Hospital San Rafael, que se suponía habían sido destruidos cuando el hospital cerró. Pero en lugar de ser destruidos, habían sido trasladados al sótano y mantenidos como parte de la operación ilegal. Entre estos archivos, Carlos encontró algo extraordinario: el expediente médico completo de Paloma Herrera de la noche de su desaparición. El expediente contenía fotografías, registros médicos detallados y documentación de los procedimientos que habían sido realizados en ella antes de su muerte. Pero lo más impactante fue lo que Carlos encontró en la última página del expediente: una nota escrita a mano por un médico que había participado en la operación, expresando remordimiento por lo que había hecho y proporcionando detalles sobre dónde había sido enterrado el cuerpo de Paloma. Según la nota, el cuerpo de Paloma había sido enterrado en un cementerio clandestino en las afueras de Guadalajara, junto con los cuerpos de otras víctimas de la operación. La nota incluía un mapa detallado de la ubicación del cementerio y las coordenadas GPS exactas. Carlos inmediatamente contactó a Rosa para informarle del descubrimiento. Cuando Rosa vio el expediente médico de su hermana y la nota sobre la ubicación de su cuerpo, supo que finalmente tenía la información que había estado buscando durante 14 años. «Rosa», dijo Carlos, «creo que es hora de hacer público todo esto. Tenemos suficiente evidencia para exponer toda la operación y finalmente obtener justicia para Paloma y todas las otras víctimas». Rosa estuvo de acuerdo. Habían pasado semanas documentando la evidencia y preparando el caso. Ahora era el momento de actuar. Sin embargo, antes de que pudieran hacer público el caso, Carlos recibió una llamada que lo hizo darse cuenta de que habían sido descubiertos. Era una voz que no reconocía, pero el mensaje era claro: «Sabemos lo que has estado haciendo en el hospital. Tienes 24 horas para entregar todos los archivos que has robado y desaparecer de la ciudad. Si no lo haces, tu familia pagará las consecuencias». Carlos sabía que no podía esperar más. Esa misma noche, él y Rosa se reunieron con Carmen y otros miembros de la Organización Internacional de Periodistas de Investigación. Juntos, desarrollaron un plan para hacer público el caso simultáneamente en múltiples plataformas de medios,
tanto nacionales como internacionales. El plan incluía la publicación de artículos en varios periódicos importantes, la transmisión de reportajes de investigación en canales de televisión internacionales y la presentación de la evidencia ante organizaciones de derechos humanos de las Naciones Unidas. Pero Carlos sabía que una vez que la historia se hiciera pública, su vida cambiaría para siempre. Él y su familia tendrían que entrar en un programa de protección de testigos y nunca podrían regresar a Guadalajara. La noche antes de que la historia fuera publicada, Carlos hizo una última visita al Hospital San Rafael. Quería asegurarse de que había documentado todo lo que era posible documentar, pero cuando llegó al hospital, se dio cuenta de que algo había cambiado. El edificio estaba completamente vacío. Toda la evidencia que había estado documentando había desaparecido. Los archivos médicos habían sido removidos, las computadoras habían sido llevadas e incluso las marcas en el suelo habían sido limpiadas. Era como si la operación entera hubiera sido evacuada en cuestión de horas. Carlos se dio cuenta de que los perpetradores habían descubierto que estaban siendo investigados y habían tomado medidas para eliminar toda la evidencia. Pero lo que no sabían era que Carlos ya había copiado los archivos más importantes y que esas copias estaban seguras en múltiples ubicaciones. Al día siguiente, la historia fue publicada simultáneamente en 12 países diferentes. Los titulares gritaban la verdad que había estado oculta durante años: Operación masiva de tráfico de órganos descubierta en Hospital Abandonado de México. Cientos de personas desaparecidas conectadas con experimentación médica ilegal. Enfermera desaparecida hace 14 años. Evidencia revela asesinato y tráfico de órganos. La publicación de la historia causó una conmoción internacional. Organizaciones de derechos humanos exigieron investigaciones inmediatas. Gobiernos prometieron cooperación total y la opinión pública mexicana se levantó en indignación. Pero para Rosa Herrera, la publicación de la historia significaba algo más personal. Después de 14 años de incertidumbre, finalmente tenía respuestas sobre lo que había pasado con su hermana. Y más importante aún, tenía la información necesaria para encontrar finalmente el cuerpo de Paloma y darle el entierro digno que merecía. El tiempo perdido nunca podría ser recuperado, pero la verdad había prevalecido. Y con la verdad venía la esperanza de que justicia finalmente sería servida. La mañana del 15 de marzo de 2024, exactamente 5 meses después de que Carlos Mendoza había descubierto los archivos médicos en el Hospital San Rafael, Rosa Herrera se encontraba parada en un campo abandonado a las afueras de Guadalajara, sosteniendo en sus manos el mapa que había estado esperando 14 años para encontrar. Las coordenadas GPS de la nota del médico arrepentido habían llevado a un equipo de investigadores forenses internacionales a este lugar, un terreno baldío de aproximadamente 2 hectáreas, cubierto de maleza y árboles de mezquite, que había servido como cementerio clandestino para las víctimas de la operación del Hospital San Rafael. Rosa observaba mientras el equipo de antropólogos forenses, dirigido por la doctora Elena Vázquez de la Universidad Nacional Autónoma de México y supervisado por expertos de la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas, comenzaba el proceso meticuloso de excavación. Era una escena que había imaginado miles de veces, pero que nunca pensó que realmente vería. «Señora Herrera», dijo la doctora Vázquez acercándose a Rosa, «antes de que comencemos, quiero asegurarme de que entiende que este proceso puede tomar semanas o incluso meses. Hemos identificado al menos 37 sitios de enterramiento en este terreno, basándonos en el radar de penetración terrestre. Encontrar a su hermana específicamente requerirá tiempo y paciencia». Rosa asintió, sintiendo una mezcla de esperanza y ansiedad que había aprendido a manejar durante los últimos meses. «Doctora, he esperado 14 años. Puedo esperar un poco más si eso significa que finalmente podré traer a Paloma a casa». El proceso de excavación había sido posible gracias a la presión internacional que había resultado de la publicación de la historia de Carlos. Organizaciones de derechos humanos de todo el mundo habían exigido una investigación completa, y el gobierno mexicano, enfrentando un escrutinio internacional sin precedentes,
había asignado recursos significativos para resolver el caso. La investigación había revelado que la operación del Hospital San Rafael había sido parte de una red internacional de tráfico de órganos que se extendía por toda América Latina. Arrestos habían sido realizados en 7 países diferentes, incluyendo a funcionarios gubernamentales de alto nivel, médicos prominentes y miembros de organizaciones criminales internacionales. En México, más de 40 personas habían sido arrestadas en conexión con el caso, incluyendo al doctor Salinas, el antiguo director médico del Hospital San Rafael, y varios funcionarios de la Secretaría de Salud Estatal. El caso había expuesto niveles de corrupción que habían conmocionado incluso a observadores experimentados, pero para Rosa, todos los arrestos y revelaciones eran secundarios a la posibilidad de finalmente encontrar a su hermana. Había pasado tanto tiempo imaginando este momento que casi no podía creer que estuviera realmente sucediendo. Carlos Mendoza también estaba presente en el sitio de excavación, aunque ahora bajo un nombre diferente, y con una nueva identidad proporcionada por el Programa de Protección de Testigos. Su descubrimiento había hecho posible todo esto, pero también había puesto en peligro su vida y la de su familia. Habían tenido que abandonar Guadalajara y comenzar una nueva vida en otra parte del país. «Rosa», dijo Carlos, acercándose a ella mientras observaban el trabajo de los forenses. «Quiero que sepas que, sin importar lo que encontremos aquí, tu hermana no murió en vano. Su muerte ha expuesto una operación que ha matado a cientos de personas y ha salvado innumerables vidas futuras». Rosa sabía que Carlos tenía razón, pero su corazón estaba enfocado en algo más personal. Después de todos estos años, finalmente tendría la oportunidad de despedirse de su hermana adecuadamente. El tercer día de excavación, los forenses hicieron el primer descubrimiento significativo. En una sección del terreno que correspondía exactamente con el mapa de la nota del médico, encontraron restos humanos que habían sido enterrados aproximadamente 14 años antes. «Señora Herrera», dijo la doctora Vázquez, «hemos encontrado restos que corresponden con el periodo de tiempo correcto. Necesitaremos realizar análisis de ADN para confirmar la identidad, pero hay indicadores que sugieren que estos podrían ser los restos de su hermana». Rosa sintió que sus piernas se debilitaban. Después de tanto tiempo imaginando este momento, la realidad era abrumadora. ¿Qué tipo de indicadores? Los restos son de una mujer joven, aproximadamente de la edad que tenía su hermana cuando desapareció. También encontramos algunos objetos personales enterrados con el cuerpo, incluyendo una cadena de oro con una cruz que corresponde con la descripción que usted nos dio de la joyería que Paloma usaba. Rosa reconoció inmediatamente la descripción. La cadena con la cruz había sido un regalo de su abuela para el cumpleaños número 21 de Paloma. Rosa sabía que su hermana nunca se la habría quitado voluntariamente. «¿Cuánto tiempo tomará el análisis de ADN?», preguntó Rosa. «Aproximadamente 2 semanas. Tenemos laboratorios tanto en México como en Estados Unidos que pueden realizar el análisis. Queremos estar absolutamente seguros de la identificación». Durante esas 2 semanas, Rosa vivió en un estado de suspensión emocional. Había esperado tanto tiempo por respuestas que ahora que estaban al alcance, casi no podía procesarlas. Pasó los días trabajando en su oficina, tratando de mantener alguna sensación de normalidad, pero sus pensamientos estaban constantemente en el laboratorio donde el ADN de su hermana estaba siendo analizado. El 2 de abril de 2024, Rosa recibió la llamada que había estado esperando. Era la doctora Vázquez. «Rosa, tengo noticias para usted. El análisis de ADN ha confirmado que los restos que encontramos son definitivamente de su hermana Paloma. Lamento que haya tomado tanto tiempo, pero queríamos estar absolutamente seguros». Rosa sintió una mezcla de alivio y dolor que no había experimentado desde la noche que encontró la nota de despedida de Paloma. «Gracias, doctora. ¿Cuándo puedo llevarla a casa?» «Los restos serán liberados a usted dentro de unos días, una vez que completemos algunos procedimientos finales». «Pero Rosa, hay algo más que necesito decirle. Durante nuestro examen forense, hemos encontrado evidencia adicional que podría ser importante para el caso criminal». «¿Qué tipo de evidencia?».
evidencia que confirma los detalles de lo que pasó la noche que Paloma desapareció. Sin entrar en detalles gráficos, puedo confirmar que los archivos médicos que Carlos encontró eran precisos. Su hermana murió defendiendo sus principios, tratando de exponer algo terrible. Rosa había sabido esto intelectualmente desde que había visto los archivos médicos, pero escucharlo confirmado por un experto forense le dio una sensación de cierre que no había esperado. Su hermana había sido una heroína, no una víctima. La confirmación de la identidad de Paloma también había proporcionado evidencia crucial para el caso criminal. Los abogados que representaban a las familias de las víctimas ahora tenían prueba forense definitiva de que la operación del Hospital San Rafael había resultado en múltiples asesinatos, no solo desapariciones. El impacto legal fue inmediato. Varios de los acusados que habían estado negando su participación en la operación cambiaron sus declaraciones de culpabilidad cuando se enfrentaron con evidencia forense irrefutable. Otros enfrentando la posibilidad de cargos de asesinato en lugar de simplemente tráfico de órganos, comenzaron a cooperar con las autoridades, proporcionando información sobre aspectos de la operación que habían permanecido ocultos. Una de las revelaciones más impactantes vino del doctor Méndez, el médico que había advertido a Paloma sobre mantenerse alejada del ala este del hospital. Había sido arrestado en Puerto Vallarta, donde había estado viviendo bajo una identidad falsa desde 2010. Cuando se enfrentó con la evidencia forense, confesó su participación en la operación y proporcionó detalles sobre los eventos de la noche que Paloma desapareció. Paloma Herrera vio algo que no debía ver, testificó el doctor Méndez ante el tribunal. Yo traté de advertirle, pero ella siguió investigando. Esa noche la encontraron en el ala este fotografiando uno de los procedimientos. Los jefes de la operación decidieron que era demasiado peligroso dejarla vivir. El testimonio del doctor Méndez confirmó lo que Rosa había sabido en su corazón durante años. Su hermana había sido asesinada por tratar de hacer lo correcto. Pero había una revelación más que el doctor Méndez proporcionó, una que cambió la comprensión completa del caso. Paloma no había sido una víctima accidental que había tropezado con la operación. Había estado investigando activamente las actividades sospechosas del hospital durante semanas antes de su desaparición. Paloma había estado recolectando evidencia, testificó el doctor Méndez. Había tomado fotografías, copiado documentos y había estado tratando de construir un caso contra nosotros. La noche que desapareció no estaba allí por accidente. Estaba tratando de obtener evidencia adicional que pudiera usar para exponer toda la operación. Esta revelación transformó la comprensión pública de Paloma de una víctima trágica a una heroína que había sacrificado su vida tratando de salvar a otros. Los medios de comunicación comenzaron a referirse a ella como la enfermera que murió luchando contra el tráfico de órganos, y su historia se convirtió en un símbolo de coraje y integridad. Para Rosa, saber que su hermana había estado luchando activamente contra la operación le dio un sentido de orgullo que ayudó a equilibrar el dolor de su pérdida. Paloma había muerto como había vivido, tratando de ayudar a otros, sin importar el costo personal. El funeral de Paloma se realizó el 15 de abril de 2024, en la misma iglesia donde había sido bautizada 23 años antes. Cientos de personas asistieron, incluyendo familias de otras víctimas de la operación, colegas del sector médico que habían admirado su coraje, y miembros de organizaciones de derechos humanos de todo el mundo. Carlos Mendoza, todavía bajo protección de testigos, asistió al funeral con su nueva identidad. Durante la ceremonia, se acercó a Rosa para hablar con ella. «Rosa», dijo Carlos, «quiero que sepas que encontrar esos archivos y conocer la historia de tu hermana ha cambiado mi vida. Paloma murió tratando de proteger a personas inocentes y su ejemplo me inspiró a hacer lo correcto, sin importar las consecuencias». Rosa abrazó a Carlos, el hombre que había hecho posible que finalmente trajera a su hermana a casa. «Carlos, sin lo que usted hizo, nunca habríamos sabido la verdad. Paloma estaría orgullosa de saber que su sacrificio llevó a alguien más a tener el coraje de hacer lo correcto». Durante el funeral,
Rosa leyó una carta que había escrito a su hermana. «Querida Paloma, después de 14 años, finalmente puedo despedirme de ti adecuadamente. Durante todos estos años he vivido con la esperanza de que de alguna manera estuvieras viva, perdida en algún lugar pero segura. Saber la verdad sobre lo que pasó es doloroso, pero también es liberador. Ahora sé que no te fuiste por elección. Moriste defendiendo tus principios, tratando de proteger a personas inocentes. Eso es exactamente lo que esperaría de ti. Tu muerte no fue en vano. Tu coraje ha salvado innumerables vidas futuras y ha expuesto una operación que había estado causando sufrimiento durante años. Eres una heroína y siempre estaré orgullosa de ser tu hermana». Después del funeral, Rosa visitó el sitio de excavación una última vez. Los forenses habían terminado su trabajo, habiendo encontrado los restos de 37 víctimas de la operación. Cada una de ellas representaba una vida interrumpida, una familia destruida y una historia de sufrimiento que finalmente había salido a la luz. Pero Rosa sabía que el trabajo no había terminado. Los juicios continuarían durante años y había otras familias que todavía estaban buscando respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos. Había decidido dedicar el resto de su vida a ayudar a esas familias, utilizando la experiencia que había ganado durante su propia búsqueda de la verdad. La historia del Hospital San Rafael había terminado, pero las lecciones que había enseñado continuarían. Había demostrado que la verdad, sin importar cuán bien escondida esté, eventualmente encontrará una manera de salir a la luz. Había mostrado que el coraje individual puede hacer una diferencia, incluso contra fuerzas aparentemente abrumadoras, y había probado que el amor de una familia puede perseverar a través de años de incertidumbre y dolor. Para Rosa, el descubrimiento de los restos de su hermana había marcado el final de una búsqueda que había durado 14 años. Pero también había marcado el comienzo de una nueva misión: asegurar que la historia de Paloma y las historias de todas las otras víctimas nunca fueran olvidadas. El Hospital San Rafael había finalmente entregado sus secretos. Los muertos habían encontrado la paz, y los vivos habían encontrado la verdad. Y en esa verdad había una forma de justicia que trasciende los tribunales y las sentencias. La justicia de una historia finalmente contada, de una heroína finalmente reconocida y de una familia finalmente en paz. En los años que siguieron, Rosa estableció una fundación en honor de su hermana, dedicada a ayudar a familias de personas desaparecidas y a exponer operaciones criminales que se aprovechan de los más vulnerables. La Fundación Paloma Herrera se convirtió en un símbolo de esperanza para familias en toda América Latina que enfrentan el dolor de no saber qué había pasado con sus seres queridos. El edificio del Hospital San Rafael fue finalmente demolido en 2025, pero en su lugar se construyó un memorial a las víctimas de la operación. El memorial incluye los nombres de todas las víctimas conocidas, así como una placa especial dedicada a Paloma Herrera, que lee: «En honor de aquellos que murieron defendiendo la verdad y protegiendo a los inocentes». Y cada año, en el aniversario de la desaparición de Paloma, Rosa visita el memorial, llevando flores frescas y manteniendo viva la memoria de su hermana. Porque aunque Paloma había muerto, su espíritu de justicia y compasión continuaba viviendo a través de las vidas que su sacrificio había salvado y las verdades que su coraje había revelado. La historia del Hospital San Rafael había terminado, pero el legado de Paloma Herrera continuaría para siempre.